nosotros, dice el primer versículo que leímos, ¿verdad? Hemos sido aceptados por Dios por la fe. Nosotros hemos sido declarados inocentes por nuestra fe en Dios. Nosotros podemos agradar a Dios porque tenemos fe en Dios. ¿Te das cuenta? La fe no es cualquier cosilla. La fe es sumamente importante. Vivimos por fe, nos conectamos con Dios por fe, somos recompensados por vivir por fe. Ahora, quiero llamar tu atención, porque la palabra fe generalmente es asociada a un acto religioso. ¿Sí? Generalmente la fe es relacionada con algo que tiene que ver con espiritualidad o que tiene que ver con religión. Yo te quiero demostrar que la fe no es un concepto religioso. ¿Sí? A ver, ¿cómo te lo voy a demostrar? Fíjate bien, si tú, por ejemplo, perdón, me estoy como quedando ronco. Si tú, por ejemplo, te sientes enfermo, como yo hoy me siento un poco enfermo de la tos, de la garganta. Si yo estoy enfermo y me siento mal, ¿con quién voy? Bueno, puedo ir con cualquier persona y decirle, ando malo de la tos, que me tomo, ¿verdad? Y ya me lo tomo. Pero generalmente uno va con el doctor, ¿sí? ¿Por qué vas con el doctor? Pues porque confías en lo que el doctor te va a revisar, te va a diagnosticar y el doctor te va a dar un tratamiento. ¿Sí o no? Tú tienes fe en el doctor. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Y eso es religioso? No. ¿Es espiritual? No. Nosotros tenemos fe en el doctor. Ahora, el doctor nos da una receta. Voy a la farmacia y me compro la medicina y me la empiezo a tomar como me dijo el doctor. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque tengo fe que el tratamiento y que la medicina me va a ayudar a sanar. Tengo fe en el medicamento. Tengo fe en el tratamiento. ¿Eso qué tiene de religioso? Nada. ¿Verdad que no? No. ¿Qué tiene de religioso confiar en el medicamento o en el tratamiento? Nada. Tengo fe en la medicina, tengo fe en el tratamiento. La fe no es un acto religioso, ¿sí? Es algo que hacemos todos los días, ¿sí? Vas a un puesto de tacos, te echas tus tacos y tienes fe en que no te va a hacer daño. ¿Poco no? ¿Sí? Muchos de nosotros cuando vamos a la escuela y vamos y hacemos una licenciatura y hacemos una maestría y hacemos un doctorado, lo hacemos porque tenemos harta fe en la ciencia. ¿Sí? ¿Es religioso tener fe en la ciencia? No tiene nada de religioso. ¿Sí? La fe es en qué cosa o en quién pones tu confianza. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, enseña que nuestra fe debería de estar puesta principalmente no en la ciencia, no en mi carro, no en la medicina, no en el médico, sino mi mayor confianza debería de estar puesta en Dios. Eso tampoco tiene nada de religioso, porque así como pongo mi fe en el medicamento, yo decido poner mi fe en Dios. Es un acto normal de la vida humana. Pero lo que sí vamos a aprender todas estas 6 semanas es de que lo más importante en nuestra vida es poner nuestra confianza, poner nuestra fe en Dios. Ahora, ¿qué significa poner mi confianza en Dios? ¿Qué significa tener fe en Dios? Escríbelo, ahí tienes el espacio para escribirlo. Fe en Dios es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Perdón, ahí puse perspectiva, pero es lo mismo. ¿Sí? No, como lo quieran poner. Fe es ver desde la perspectiva de Dios, es ver desde el punto de vista de Dios. Eso es tener fe en Dios. Tener fe en Dios es ver la vida como Dios la ve, ver desde la perspectiva de Dios, ver desde el punto de vista de Dios. ¿Ok? Ahora, todos nosotros tenemos nuestra propia visión, tenemos nuestra forma de ver a la gente, tenemos nuestra forma de ver la vida. ¿Ok? Todos tenemos una forma de ver,
Pero fe en Dios es cuando yo decido ver la vida, no como yo la veo, sino como quien la ve, como Dios la ve. ¿Sí? Ahora, déjame explicarte lo que no es fe, porque luego fe se confunde con muchas otras cosas. Fe, por ejemplo, no es desear algo. ¿Sí? Desear algo, pues es desear algo, es querer algo, es pedir algo. Bueno, pedir algo no es lo mismo que tener fe. Fe no es pretender que algo es verdad cuando no lo es. Eso tampoco es fe. Hoy en muchos movimientos cristianos, muchos movimientos religiosos, se ha adoptado esta cultura de los decretos y de las declaraciones, donde yo digo y declaro cosas que no son como si fuera. ¿Ok? Y eso ya nosotros hemos estudiado que no proviene de la Biblia y que no es la manera en la que realmente se nos enseña a orar o a pedir en la palabra de Dios. Eso más bien nos lleva como una especie de esquizofrenia, ¿verdad? Una esquizofrenia aprendida en la que nosotros, ¿verdad? No aceptamos la realidad en la que vivimos y nosotros, ¿verdad? Pretendemos que la realidad es diferente a como la es. Tampoco eso es fe. Fe no es un sentimiento, ¿verdad? Porque nosotros también vivimos en una cultura, en la cultura posmoderna, en la que nos enseñan que la verdad se obtiene de los sentimientos o de la percepción que tenga la persona. No, muchas veces los sentimientos van a contradecir, ¿verdad?, lo que debemos de hacer. Y muchas veces en fe vamos a actuar en contra de nuestros sentimientos. Otra cosa que no es fe. Fe no es negociar en Dios. Hay mucha gente que negocia con Dios, que trata de sobornar a Dios, que trata de regatear con Dios, ¿verdad? Y le decimos, Dios, si tú me das esto, entonces yo hago esto o aquello. No, eso tampoco es tener fe. Fe es una manera de ver la vida. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Sí? Mira el siguiente versículo. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:1. Aquí dice lo que es la fe. Dice así, vamos a leerlo. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Subraya eso, de lo que no podemos ver. En otras palabras, yo tengo mi propia visión de las cosas, ¿ok? En mi visión, que hoy sabemos que es muy limitada, gracias a estudios que se han hecho, por ejemplo, de biólogos como Francisco Varela y Humberto Maturana, hoy nosotros sabemos que nuestra visión es sumamente limitada y que realmente nosotros ni vemos con los ojos. Entonces, ¿con qué vemos? ¿Con los codos o con la nuca o con qué? No, quien realmente ve es tu cerebro. ¿Sí? Quien realmente está construyendo las imágenes mentales que tú estás viendo es tu cerebro. Lo único que hacen tus ojos es recoger información del exterior y esa información es llevada al cerebro, donde es procesada y donde esa información, ¿verdad?, es procesada por el cerebro y nos lleva a mirar, a ver las cosas de cierta manera. Ahora, nosotros hoy sabemos que nuestra visión es muy, muy limitada. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces nosotros no vamos a ver las cosas que sí se pueden ver. Como dice este versículo, cuando yo tengo fe, ya no confío en mi visión, sino que confío en la visión de alguien que sí es capaz de verlo todo. Por eso, tener fe en Dios es ya no ver la vida con mis propios ojos, es ver la vida con los ojos de Dios, es tomar la visión de Dios. Por ejemplo, Dios tiene una visión para tu vida, Dios tiene una visión para tu familia, Dios tiene una visión para nuestra iglesia. ¿Sabes cuál es la visión de la iglesia del Centro Bíblico? ¿Sabes qué es lo que ve Dios de esta iglesia y que nosotros a lo mejor todavía no alcanzamos a ver? Dios lo que ve es una iglesia apasionada, emocionada, entusiasmada, ya no de vivir para sí misma, sino de vivir para los planes y los propósitos de Dios. Esa es la visión que Dios tiene para nuestra iglesia. A lo mejor nosotros no lo podemos ver ahora, pero esa es la visión que Él tiene y es la que realmente importa. Ve el siguiente versículo, Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, pido a Dios que les abra la mente para que vean. Subraya eso. Pido a Dios que les abra la mente para que vean. Ahora, me encanta este versículo porque está en el mismo tenor, en la misma línea
de lo que han encontrado estos biólogos que les mencioné, Francisco Varela y Humberto Maturana, de que nosotros realmente no vemos con los ojos, nosotros vemos con la mente, vemos con nuestro cerebro. Entonces, la petición aquí del apóstol Pablo es: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Seguramente saben esa canción: abre mis ojos, oh Cristo. ¿Sí se la saben? Bueno, es una canción en la que le pedimos eso a Dios. Abre mis ojos para que yo pueda ver lo que yo no puedo ver, para que yo pueda ver lo que tú sí puedes ver. Ahora, todo lo que vemos con nuestros ojos carnales es temporal, lo que no vemos es eternos. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de gente a la que le fueron abiertos los ojos espirituales. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 21, no sé si los quieras anotar, ¿sí? Son ejemplos de gente a la que le fueron abiertos sus ojos. Génesis 21, ¿lo anotaste? Ok, en Génesis 21 tú puedes leer la historia de Agar y su hijo Ismael, que tuvieron que salir de donde vivían porque Sara, la esposa de Abraham, les hizo el fuchi, les hizo el feo, los rechazó y los despidieron. Y entonces se fueron al desierto y caminaron y caminaron y caminaron, y llegó el momento en el que ya se les había acabado la comida, se les había acabado el agua, y Agar pensó: estamos listos para morir. Y Agar le pide a Dios: Señor, por favor, no permitas que yo vea a mi hijo morir. Y dice la palabra de Dios que en ese momento los ojos de Agar fueron abiertos y pudo ver un oasis ahí en el desierto. ¿Sí? Otro ejemplo, Elías y Giezi, ¿verdad? Está la ciudad rodeada, está la ciudad sitiada, la ciudad de Jerusalén. Elías y Giezi, ¿verdad? Están viendo cómo está toda la situación complicada. Elías está tranquilo, Giezi está muy alarmado, está muy preocupado. Y Elías ora a Dios y le dice: Señor, ábrele los ojos a Giezi para que pueda ver todo lo que tú estás haciendo. La Biblia dice que los ojos de Giezi fueron abiertos y pudo ver que alrededor de toda la ciudad estaba un ejército de ángeles listos para defenderlos. Sus ojos fueron abiertos. ¿Se acuerdan de estos seguidores de Jesús en el camino a Emaús después de que Jesús resucita? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Van estos discípulos caminando, ¿sí? Se encuentran con una persona, era Jesús, no sabían que era Jesús, no lo identificaron, ¿sí? Caminaron con él, platicaron con él, se quedaron con él un rato, tomaron la cena con él, y cuando estaban tomando la cena, sus ojos fueron abiertos. Y dice la palabra de Dios que reconocieron que el mismo con el que habían estado platicando era el mismísimo Jesús que había resucitado. ¿Por qué no se habían dado cuenta antes? Porque estaban viendo la vida con sus ojos físicos, pero no con los ojos espirituales, no con los ojos de la mente, no con los ojos del corazón, que permiten que nosotros podamos ver lo que Dios sí es capaz de ver. Hoy lo que vamos a aprender es qué es lo que sucede en nuestra vida cuando vemos con ojos de miedo o cuando vemos con ojos de fe. Porque hay dos maneras de ver la vida: con ojos de miedo o con ojos de fe. Ahora, ¿tú con qué ojos ves? ¿Con ojos de miedo o con ojos de fe? Yo te voy a ser muy sincero. Muchas veces mis ojos son de miedo y de angustia y de terror. Es la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Y te voy a decir: ay, no, yo siempre veo todo con... No, claro que no. No, yo muchas veces me encuentro, ¿verdad? Y en los últimos meses, algunos de ustedes saben que he estado experimentando unas situaciones muy difíciles donde he tenido mucho miedo, muchísimo miedo, ¿sí?
Pero hoy justamente vamos a aprender qué es lo que pasa cuando vemos la vida con miedo y qué es lo que sucede cuando vemos la vida con fe. Y vamos a utilizar como ejemplo lo que leímos en Números capítulo 13 y capítulo 14. El día de hoy leímos Números 13, donde seguramente ustedes recuerdan, porque ya lo leímos, que los israelitas habían salido de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuántos años habían estado en esclavitud en Egipto? ¿40 años? No, más, mucho más. 400 años. ¿Sí? Habían estado 400 años como esclavos en Egipto, hasta que Dios levantó a un líder llamado Noé, llamado José, llamado Moisés, ¿sí? Que fue el instrumento que Dios utilizó para sacarlos de Egipto. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las 10 plagas? ¿Se acuerdan que salen después de la 10ª plaga y que van directo al Mar Rojo? Y el Mar Rojo se divide en dos. Ellos cruzan y los que no logran cruzar son el ejército del faraón. Terminan ahogados. ¿Ok? Esto que estamos viendo aquí está sucediendo 2 años después de que ellos habían salido de Egipto. Y ellos habían caminado, ¿sí? Dios les había dado los 10 mandamientos y habían llegado a la orilla, al límite de la tierra que Dios les había prometido. Dios les había dicho que esa tierra iba a ser para ellos y que era una tierra hermosa, que era una tierra donde fluía, donde abundaba leche y miel. Y como leímos en el capítulo 13, Dios le pide a Moisés que de cada una de las 12 tribus de Israel, seleccionen a un líder para que este líder vayan, estos 2 espías, y vayan a espiar la tierra prometida a ver cómo es. ¿Sí? Y van. Y nosotros ya leímos que fueron a varias zonas, fueron a las montañas, fueron a la orilla del mar, hicieron una exploración completa. Y la Biblia dice que fue lo que se encontraron en cada región. ¿Sí? Y luego regresan. ¿Sí? Y regresan delante de Moisés y ellos le dan un informe detallado de todo lo que encontraron. Es más, hasta trajeron cosas. ¿Qué trajeron? Racimos de uvas gigantescas, trajeron granadas, trajeron higos, ¿verdad? Hace unos días mi mamá y yo estuvimos en una comunidad aquí por Mezquití que se llama Los Retes, ahí hay una iglesia, y nos enseñaron el tamaño de las calabazas que ahí cultivan. Yo me quedé asombrado, dije, ¿esta es una calabaza? Calabazas de 10 kilos. Unas tremendas calabazas. Entonces, esto que dice la Biblia de que eran uvas gigantes, de que eran higos grandototes, o sea, es posible, ¿verdad? Ok, el asunto es que el informe que estos espías traen es un informe contradictorio. Unos decían una cosa y otros decían otra cosa muy diferente. ¿Por qué no era el mismo informe? ¿Saben por qué no era el mismo informe? Porque unos redactaron su informe con ojos de miedo y otros redactaron su informe con ojos de fe. Y eso marcó una gran diferencia de qué es lo que miraron, de qué es lo que ellos reportaron. Ahora, fíjate bien, la mayoría fueron los que dieron un informe muy negativo, un informe de miedo, un informe de terror. Y esto es algo interesante. ¿Saben por qué? Porque, ¿cómo se llama? Generalmente la mayoría de las personas van a tender a ver la vida desde los ojos de miedo y no desde la perspectiva de fe, no desde una visión de fe. ¿Ok? De hecho, fíjate que esto provocó que la mayoría del pueblo fueran contagiados con esta actitud negativa y esto provocó que esa generación no pudiera entrar a la tierra prometida. Tuvieron que andar dando vueltas y vueltas y vueltas durante 40 años para que esa generación pereciera y entonces una nueva generación entrara.
bajo el liderazgo de los dos espías que vieron con fe lo que Dios tenía para ellos. ¿Saben cómo se llamaban esos espías que tuvieron fe? ¿Cómo se llamaban? Porque lo leímos hace ratito en Números 13. Uno se llamaba Caleb y el otro se llamaba Josué. ¿Sí? Y ellos son muy conocidos por haber tenido fe. ¿Quién recuerda a los 10 espías que no tuvieron fe? A ver, dime cómo se llamaban. Nadie sabe, nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron fe. Pero nos acordamos de los que sí tuvieron fe. Ahora, vamos a ver esta diferencia antes de que se me acabe la voz, que es que se me está yendo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando vemos con ojos de miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando vemos con ojos de miedo? Vamos a ver lo que dice Números 13, 14, espiando la tierra prometida. Vamos a ver qué pasa cuando vemos con ojos de miedo. Primero, anótalo. Cuando nosotros vemos con ojos de miedo, número 1, exageramos nuestras dificultades. Anótalo. Exageramos nuestras dificultades. Tendemos a ver nuestros problemas más grandes de lo que realmente son. Eso es lo que sucede cuando nosotros vemos con ojos de miedo. Exageramos nuestras dificultades, hacemos más grandes nuestros problemas. Ahora, ¿qué habían vivido estas personas? ¿Qué habían vivido estas personas de las que estamos hablando? Este pueblo de Israel. Estas personas, Dios los había librado de Egipto, habían experimentado las 10 plagas, habían visto cómo Dios abrió el mar Rojo y ellos pasaron en seco, cómo Dios destruyó al ejército de los egipcios. Pero 2 años después, estas mismas personas ya se les había olvidado todo lo que ellos habían experimentado de lo que Dios había hecho. ¿Te identificas un poco con ellos? Yo sí. Porque nosotros hemos visto milagros. Hemos visto la mano de Dios actuar en nuestra vida. Hemos visto la manera en la que Dios ha respondido a nuestras oraciones. Y ¿saben una cosa? A pesar de todo lo que hemos visto en el pasado, se nos olvida que Dios lo ha hecho y que lo puede volver a hacer de nuevo. Estos israelitas estaban en esa condición. Ya no se acordaban de todo lo que habían vivido en esos 2 años en el desierto. Y es que si nosotros nos enfocamos solo en los problemas, si nosotros nos empezamos a enfocar únicamente en lo negativo, todo empieza a verse negativo. Si me empiezo a enfocar en cuánto me están criticando, entonces voy a pensar que todo mundo me está criticando. ¿Sí? Mira lo que dice Números 13, 27 y 28. Vamos a leerlo. Dice así: este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Hasta ahí vamos muy bien, ¿no? O sea, hasta ahí el informe va increíblemente maravilloso. Aquí está la clase de frutos que allí se produce. ¿Sí? Insisto, hasta trajeron evidencia. Pero luego fíjate lo que dice. Sin embargo, ¿sí? Pero el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anakin Skywalker, no, de Anak. No, ese es de otra historia. ¿Sí? Los descendientes de Anak, que eran conocidos como los Nefilim, y que hay evidencia de que en tiempos ancestrales existieron estas personas que eran muy altos, eran muy grandes. ¿Se acuerdan de la historia del gigante que mató el rey David? Pues son de estos, de los descendientes de Anak, de los Nefilim. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, estos son 10 espías. Y estos 10 espías están dando, o sea, no, sí, o sea, así como Dios lo dijo, así es la tierra. Pero hay un grave problema. Y entonces empiezan a dar una serie de obstáculos y empiezan a dar un informe negativo. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender.
la mayoría siempre se va a enfocar en lo negativo. ¿Sí? La mayoría de la gente se va a enfocar generalmente en lo negativo, en lo que no se puede hacer, en lo que no se puede lograr. ¿Y sabes otra cosa que tenemos que tomar en cuenta? Nosotros siempre estamos muy tentados a hacerle caso a la mayoría solo porque es la mayoría. No se diga en México, cuando se trata de votar por un candidato o candidata, los candidatos lo saben. ¿Por qué creen que ellos siempre presentan encuestas que les resultan favorables? Porque tratan de convencernos de que la mayoría va a votar por ellos. Y como nosotros somos tan fieles seguidores de lo que dicen las mayorías, entonces ahí vamos nosotros a votar por el que pensamos que van a votar la mayoría. La mayoría generalmente está equivocada. La mayoría generalmente va a enfocarse únicamente en lo negativo. Esto es algo que tú y yo tenemos que aprender. Las actitudes negativas son altamente contagiosas. ¿A poco no? Sí. Sí, así es. Números 13, 31, 32. Vamos a ver lo que sigue. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. 2 no estuvieron de acuerdo con los otros 10. No podemos ir. Perdón, otra vez, es que ya lo dije mal. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo, ¿ok? O sea, con los que dieron un reporte positivo, ¿verdad? No estuvieron de acuerdo con los que dieron un reporte positivo. Y entonces los 10 siguen insistiendo, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. ¿Te fijas? El informe negativo es contagioso. Lo empezaron a divulgar, el chisme, el rumor. La tierra que atravesamos y exploramos devorará todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. ¿Te fijas que ya le cambiaron la versión? El chisme es así, ¿verdad? Todo empieza con una situación y se empieza a divulgar y se empieza a divulgar. Jugamos al teléfono descompuesto y entonces nos encontramos con que la versión final que se está divulgando no tiene nada que ver con la versión original. Todo lo negativo se exagera y es muy contagioso. 40 años después, cuando murió esta generación y finalmente entraron bajo el liderazgo de Josué y se encontraron, ¿verdad?, por ejemplo, con la ciudad de Jericó y con sus habitantes, ¿saben qué fue lo que descubrieron? Que los habitantes de esta tierra prometida estaban muertos de miedo, les temblaban las piernas de saber que los israelitas se estaban acercando a la tierra donde ellos habitaban. Porque lo que ellos habían escuchado de los israelitas es que Dios iba con ellos y que pueblo al que se enfrentaban era pueblo al que vencían. Lo que descubrieron es de que tenían tanto, pero tanto miedo al pueblo de Israel que estaban listos para rendirse. ¿Te das cuenta? Pero le hicieron caso al informe negativo de esos 10 espías. Número 2. Ok, ¿qué pasa cuando vemos con ojos de miedo? Primero, exageramos nuestros problemas, exageramos nuestras dificultades. Número 2, subestimamos nuestras habilidades. Gracias a Dios recuperé la voz. Subestimamos nuestras habilidades. ¿Sí? En otras palabras, exageramos los problemas y nosotros nos inferiorizamos en nuestras capacidades. Nos empezamos a ver chiquitos frente a los problemas. Vamos a ver lo que dice Números 13:33. Dice: hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, como grillos. Y así nos miraban ellos. Subraya eso. A su lado, al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Fíjate que esto tiene que ver con la manera en la que ellos se percibían a sí mismos. Se percibían incapaces, se percibían incompetentes, se percibían sin las capacidades, sin las habilidades para poder tomar la tierra que Dios les había prometido. Pero eso no era el problema más grave.
El problema es que ellos incluso empezaron a inventar en su mente cómo los demás los veían a ellos. O sea, ellos se autopercibían así, pero empezaron a proyectar en los demás que ellos también los veían así. ¿Cómo sabían? No, pues no lo sabían. Se lo inventaron. Eso se llama proyección. Nos proyectamos, ¿verdad?, en otras personas. Ahora, esto es importante que nosotros lo sepamos, porque todos en nuestra vida, en el pasado, alguien ha dicho cosas sobre nosotros, cosas negativas, y eso no es el problema. Pero siempre hay gente que dice cosas negativas de nosotros. El problema es que nosotros nos las hemos creído y hemos permitido que lo negativo que han dicho de nosotros sea nuestra propia percepción y nuestra propia estima de nosotros mismos. ¿Qué dijeron de ti? ¿Sí? Nunca vas a lograr nada. Es que siempre vas a ser un tonto, una tonta. Vas a terminar en la cárcel. Nunca vas a lograr tener una familia. Nunca te vas a ser responsable de nada. Son las típicas cosas que nos dicen, y hasta cosas peores, ¿verdad? Y que nos marcan y que nosotros terminamos creyéndonos. Por eso me encanta, ¿verdad?, que ahora en este año tuvimos la oportunidad de tener una serie en la que nosotros hablamos acerca de cómo ser libre de toda adicción, de todo complejo y de todo mal hábito. Porque algo que nosotros aprendimos que es que nuestra identidad no se construye a partir de nuestros pecados ni de nuestros defectos. Por eso, aunque respetamos mucho, por ejemplo, lo que hacen los programas de AA de Alcohólicos Anónimos, no estamos del todo de acuerdo cómo funcionan. ¿Por qué? Porque llevan a la persona a presentarse y a identificarse de cierta manera. Hola, soy Paco y soy un alcohólico. ¿Cuál es mi identidad? Soy un alcohólico. Mi pecado no puede ser mi identidad. Mi debilidad no puede ser mi identidad. Por eso en programas cristocéntricos como Celebremos la Recuperación, que es creo yo, una mejor opción, ahí le enseñamos a la gente en Celebremos la Recuperación que su identidad no está basada en su defecto o en su pecado, sino en la relación que puede tener con Dios. Y entonces, como me presento, hola, soy Paco, soy un hijo de Dios. Y muchas veces batallo con esta adicción. La adicción no me determina, lo que me determina es mi relación con Dios. Y eso cambia totalmente la manera en la que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Número tres, ¿qué más pasa cuando nosotros vemos la vida con miedo? Nos desanimamos, nos llenamos de desánimo. ¿Tú te has desanimado? ¿Sí? ¿Te has deprimido? Sí, yo también. ¿Sí? Nos hemos desanimado, nos hemos deprimido. También el pueblo de Israel, después de este informe tan negativo que les dieron estos 10 espías, se desanimaron mucho. Miren lo que dice la Biblia que sucedió con el pueblo de Israel. Números 14:1 dice de la siguiente manera. Entonces, ¿sí lo tienen? A ver, léanlo conmigo. Dice, entonces el pueblo comenzó a llorar en alta voz. ¿Qué empezaron a hacer? A chillar. Y no a chillar, no, a alta voz, ¿verdad? Fuerte. ¿Cuánto rato? Se pasaron la noche llorando, toda la noche llorando. Ahora, no tiene nada malo en llorar. Cuando uno necesita llorar, hay que llorar. Cuando uno está, por ejemplo, pasando por duelo, hay que llorar todo lo que haya que llorar. El asunto es que aquí ellos están llorando con base en un reporte negativo que se les dio. ¿Sí? Un informe que ellos creyeron de la mayoría basado en la percepción que ellos tenían de sí mismos y de la situación. Y que no necesariamente era lo que Dios les había dicho y que Dios les había prometido. En otras palabras, estaban llorando y al llorar estaban mostrando su miedo y su falta de confianza en lo que Dios les había prometido. Porque Dios les había prometido que les iba a entregar esa tierra, lo cual sucedió.
¿Sí? ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron a partir de esa visión de miedo? Hicieron una fiesta de lástima. ¿Sí? Y toda la noche se aventaron en esa fiesta llorando, chillando, ¿verdad? Se deprimieron y se desanimaron. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí? El miedo nos lleva a ver situaciones catastróficas cuando en realidad no lo son, y cuando Dios ya nos ha dicho que Él nos va a ayudar, y nos hundimos en nuestro llanto, en nuestro desánimo, y hacemos una fiestononona de desánimo en nuestra vida. ¿Sí? Número 4. Comenzamos a quejarnos de nuestra vida. Número 4. Cuando nosotros vemos la vida a través de los ojos del miedo, nos empezamos a quejar de nuestra vida. Y eso fue también lo que hicieron el pueblo de Israel. Números 14:2 dice de la siguiente manera: elevaron sus voces como un gran coro de quejas. ¿Sí? ¿Deberíamos en el centro bíblico tener un coro de puras quejas? No, claro que no. Pero ellos hicieron un coro de quejas, o sea, todos al unísono comenzaron a quejarse. Dice, como un gran coro de quejas en contra de Moisés y su hermano Aarón, que era el sacerdote. Y fíjense lo que dicen: preferiríamos haber muerto en Egipto, se quejaban, o aún aquí en el desierto. Esa fue su queja. ¿Cómo la ven? La gente más quejumbrosa, la gente más criticona, es gente que en realidad está revelando que hay una gran inseguridad en su vida. ¿Sí escuchaste? ¿O te lo vuelvo a decir? Otra vez. La gente más quejumbrosa, la gente más criticona son personas que se sienten muy, pero muy inseguras acerca de su propia vida. Y entonces su forma de operar, su forma de lidiar con eso es: si yo no me siento bien conmigo mismo, no voy a dejar que nadie más se sienta bien consigo mismo. Y por eso queja tras queja, tras crítica, tras crítica, tras crítica. Número 5. ¿Qué más sucede cuando nosotros vemos la vida a través del miedo, a través de los ojos del miedo? Número 5, eventualmente nos rendimos y culpamos a Dios. ¿Sí? Tiramos la toalla, ¿sí? Nos cansamos, nos hartamos, y entonces le echamos la culpa nada más y nada menos que a Dios. Y eso fue justo lo que hizo el pueblo de Israel. Números 14:3 dice: ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra? ¿Solo para que muramos en batalla? En otras palabras, a ver, ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? Nos trajo toda esta trayectoria por el desierto. ¿Para qué Dios nos hizo creer que nos iba a ayudar? ¿Para qué Dios nos trajo hasta este lugar? Solo para que entremos a la tierra y nos maten a todos. Porque es básicamente lo que están diciendo. Dice: a nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín, los van a matar. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense lo que están haciendo. Están culpando a Dios de lo que les va a suceder y que ni siquiera ha sucedido. Están culpando a Dios de no dejarlos entrar a disfrutar la tierra prometida. Y todavía se les ocurre decir: deberíamos mejor regresar a Egipto. No, pues qué bárbaros. Pero ¿sabes qué? Así somos a veces nosotros. ¿Por qué querían regresar a Egipto? Porque básicamente su pensamiento era: más vale malo conocido que bueno por conocer, que no es un versículo bíblico, es un dicho mexicano. Pero es básicamente lo que están diciendo. Preferimos regresar a lo mal que estábamos, que ya sabíamos cómo era estar mal, cómo era estar esclavizados, era lo predecible, era lo seguro. Mejor nos regresamos a lo mal que estábamos. Pero muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Confundimos seguridad con esclavitud. ¿Sí? Mejor me quedo con lo mal que estoy porque es lo que conozco. El problema es que esto no nos permite vivir con fe.
porque no nos permite tomar riesgos para experimentar la verdadera libertad que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, vamos a contestar la otra pregunta, porque ya contestamos qué sucede cuando yo veo la vida con ojos de miedo. Vamos a ver qué sucede cuando veo la vida con ojos de fe. Primero, la fe encoge mis problemas. Anótalo. Cuando yo tengo fe en Dios, mis problemas se hacen chiquitos. Mis problemas se encogen, mis problemas se minimizan. Y todo depende del tamaño en que tú crees que sea Dios. Mucha gente en México le dice a Dios, Diosito. ¿A poco no? Yo le voy a pedir a Diosito que me ayude. Ahora, yo sé que mucha gente lo dice de cariño, pero Diosito es un diminutivo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ok, y esto puede reflejar el tamaño de Dios que nosotros tenemos. Entre más grande sea Dios, los problemas se ven más pequeños. Entre más chiquito sea Dios, los problemas se ven más grandes. Todo depende del tamaño que nosotros entendamos que tiene Dios. Si yo veo a Dios desde su propia perspectiva, voy a tener la dimensión correcta de quién es Dios. Mira lo que dice la Biblia, Génesis capítulo 18, versículo 14 en su primera parte. Vamos a leerlo, dice: ¿acaso existe algo imposible para el Señor? A ver, ustedes contéstenme esa pregunta. ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? No, pues si no, no fuera Dios. Es Dios. Para Él no hay nada imposible. Y eso lo dice también Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Dios nada es imposible. ¿Cuántos aquí tienen un diccionario en su casa? Levanten la mano, un diccionario. Ok, muy bien. De tarea, vas hoy a ir, cuando ya regresemos a nuestra casa, vas a buscar el diccionario. Vas a buscar la palabra imposible y le arrancas la hoja. Arráncala. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay imposible. Y si Él es nuestro Dios, para nosotros también nada debería de ser imposible. Les propongo un reto: que el resto de tu vida la palabra imposible ya no esté más en tu vocabulario. Erradícala de tu vocabulario. Porque para Dios nada es imposible. Número 2, ¿qué sucede cuando vemos con ojos de fe? Bueno, la fe encoge mis problemas. Número 2, la fe abre la puerta a los milagros. La fe abre la puerta a los milagros. Cada vez que ha habido milagros es porque alguien ha creído en que Dios puede hacer milagros. ¿Sí? Y esto es bíblico. La Biblia de Dios, la palabra de Dios lo dice. Marcos capítulo 11, versículos 22 y 24. Vamos a leerlo. Dice así: Jesús respondió: tengan fe en sus diputados. ¿Dice eso? No, no dice eso. ¿Qué dice? ¿Tengan fe en quién? En Dios. Subraya eso. Tengan fe en Dios. Si el mismo Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo humanado, ¿sí?, dice tengan fe en Dios, es algo que tenemos que practicar en nuestra vida. ¿Ok? No como en las películas que nos dicen confía en ti mismo. No, 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 no. Confío en Dios. No puedo confiar en mí mismo. No puedo confiar en los demás. Solo puedo confiar en Dios. Tengan fe en Dios. Vamos a seguir leyendo. Les aseguro que si alguien le dice a este monte que se mueva y se arroje al mar y no duda que va a suceder, el monte lo obedecerá. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y así serán. A ver, ¿qué está diciendo ahí Jesús? Lo que está diciendo es de que hay leyes con las cuales Él construyó el universo. Están las leyes naturales, que son las leyes que estudian los físicos. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿sí?, que es aplicable aquí en la Tierra y en algunos lugares del universo. Pero las leyes que Dios ha establecido tienen jerarquías. En otras palabras, hay leyes que son más importantes o tienen más autoridad que otras. Y lo que está diciendo aquí Jesús es de que la ley de la fe tiene más jerarquía, más autoridad que las leyes de la naturaleza. Es lo que está diciendo.
Es por eso que hoy la ciencia incluso reconoce que existen milagros. ¿Qué es un milagro para la ciencia? Un hecho, un acontecimiento que no puede ser explicado por la ciencia y que la única explicación es atribuírselo a una intervención de carácter divino. Así lo entiende la ciencia. Así lo dice la ciencia de los milagros. Y ustedes pueden hablar, por ejemplo, con algún médico que trata con gente enferma todos los días y seguramente le podrás preguntar: oye, ¿tú alguna vez has experimentado, después de todo un diagnóstico terrible para una persona que tú incluso dijiste que ya no había remedio, que estaba desahuciada, ¿sí? ¿Puedes contarnos de algún caso en el que después de todo un diagnóstico terrible, esa persona se sanó? Y te van a decir: sí. Yo mismo les puedo contar uno, de una persona por la cual oré, y yo realmente considero que me falta mucha fe, porque cuando la persona dijo: es que ya no hay otra más que, ya no hay otra. ¿Sí? ¿Puede orar por mí? Sí, claro. Pero uno piensa: ¿ya para qué oro? Pues si ya le dijeron que no tiene remedio. Pero bueno, o sea, pues si está pidiendo oración, claro que oro. Señor, yo sé que tú puedes sanar a esta persona y si la quieres sanar, pues sánala. Y al otro día me hablan temprano: pastor. Yo la verdad pensé que me hablaban para decirme que se había muerto. Así de poca fe tengo. ¿Sí? Pero no era para eso, era para decir: gracias a Dios la persona despertó del coma, ya le hicieron estudios y el cáncer ya no está. ¿Cómo lo explicas? Es un milagro, es una intervención de parte de Dios. ¿Sí? Que a mí cuando me pasan esas cosas me pasa como a Peppa Pig o a Condorito, ¿verdad? Que te vas para atrás y dices: es que es real. O sea, los milagros sí existen y nosotros los hemos visto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros estas 6 semanas vamos a estar trabajando en estirar nuestra fe, en incrementar nuestra fe, aumentar nuestra fe, ¿sabes qué va a pasar entre nosotros? Vamos a poder ver milagros entre nosotros, porque va a crecer nuestra fe. ¿Cuál es la montaña que necesitas que sea movida en tu vida? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas en tu vida, que tú piensas que es imposible? Dios puede mover montañas. Fíjate algo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 58. Vamos a ver lo que dice. Fíjate lo que dice: debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros allí. Jesús fue a una ciudad y dice la Biblia que ahí no hubo muchos milagros. ¿Por qué no hubo muchos milagros? ¿De quién dependió? De la gente. La gente no tuvo fe. La gente no creyó. Paco, es que yo nunca he visto un milagro de Dios en mi vida. Ahora ya sabes por qué es. Es por nuestra falta de fe. ¿Sí? ¿Estás viendo con ojos de miedo o con ojos de fe? Número 3, la fe, mueve a Dios a actuar a mi favor. La fe mueve a Dios a actuar a mi favor. La fe mueve a Dios a actuar a mi favor. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración. Este punto no tiene nada que ver con teología de la prosperidad, no tiene que ver nada con el evangelio de la prosperidad. La teología de la prosperidad dice que Dios, ¿verdad? Si yo le pido algo, lo que yo quiera, Él me lo tiene que dar. ¿Sí? La teología de la prosperidad dice que si tú eres un hijo de Dios, nunca más vas a estar enfermo, nunca más vas a ser pobre. No, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Por eso yo hago la aclaración. Este punto no tiene nada que ver con ese tipo de pensamiento en el que nosotros somos los amos y Dios es nuestro siervo. En el que yo soy el que pide y Dios es el genio de la lámpara maravillosa que debe de cumplir todos mis caprichos y mis necedades. No. Ese no es el Dios del que habla la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo 9:29. Dice: entonces tocó sus ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a
su fe. Subraya esa frase, que se haga con ustedes conforme a su fe. Aquí Jesús estaba hablando con una persona ciega, ¿sí? Y le preguntó, ¿qué necesitas? Ver. ¿Y crees? Sí, creo. Y le contesta, pues que se haga contigo conforme a tu fe. Ahora, fíjate lo que Jesús le estaba diciendo a esa persona. Jesús lo sanó, ¿sí? Pero lo que Jesús le estaba diciendo es que mucho de lo que Dios puede hacer en nuestra vida depende de si nosotros confiamos en Él o no. Yo decido cuánto quiero que Dios actúe en mi vida. Yo decido cuánto quiero que Él haga en mi vida. Yo decido cuánto quiero que Él use mi vida. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que a Dios le encanta, a Dios le place muchísimo proveerte lo que necesitas, ayudarte en tu vida, llevarte a tener éxito. ¿Sí? El problema es de que muchos de nosotros pensamos que Dios es movido por nuestra queja, por nuestra chilladera, por nuestra queja, nuestra crítica. Nosotros debemos de aprender que lo que mueve realmente a Dios a actuar en nuestra vida es nuestra fe en Él. Número 4, la fe desbloquea las promesas de Dios. La fe desbloquea las promesas de Dios. La fe desbloquea las promesas de Dios. Más o menos, ¿cuántas promesas hay de Dios para nuestra vida? Pues más de 7,000, no más. Más de 7,000 promesas de Dios para nuestra vida. Es como un cheque en blanco que está escrito aquí en la Biblia para cada uno de nosotros. Por eso es muy importante conocer las promesas que Dios tiene para nosotros y memorizarlas. Mira lo que dice 2 Corintios 1:20. Dice, no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. ¿Sí? Son alrededor más de 7,000 promesas que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Dice la Biblia, Cristo siempre ha sido el sí de cada una de ellas. A ver, ¿qué es lo que está diciendo ahí la Biblia? Vamos a suponer que un día te regalan un colchón, ¿sí? Un colchón viejo. Entonces lo empiezas a revisar y te das cuenta que tiene ahí un compartimento el colchón. Abres el compartimento y hay una cartita. Y la carta dice, aquella persona que encuentre esta cartita podrá reclamar $1,000,000. ¡Qué cosa!, ¿verdad? Ok, ¿cuántos estarían interesados en un colchón así? ¿Nada más yo? Ok, bueno, me quedo yo con el colchón. Ok, ahora, fíjate bien. ¿Qué necesito saber de esa cartita? Pues quién le escribió y a dónde voy a reclamar lo que dice la carta. Bueno, es exactamente igual con las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Él nos las ofrece. Son un tesoro para nuestra vida. Este versículo dice, ¿a quién tengo que recurrir para hacer efectivas mis promesas? Esas promesas para mí. ¿A quién tengo que recurrir? A Cristo. ¿Y eso dónde se hace o en qué templo voy? No, lo que quiere decir es que tú necesitas comenzar una relación con Dios. No una religión, una relación con Dios. Porque muchas veces la religión lo único que hace es apartarnos de Cristo. Lo que necesitamos es tener una relación con Él. Y de esa manera, cuando yo confío plenamente en Jesús, las promesas de Dios se vuelven una realidad en mi vida. Número 5, la fe convierte los sueños dados por Dios en realidad. Cuando yo miro la vida con fe en Dios, la fe convierte los sueños dados por Dios en realidad. Nosotros conocemos claramente lo que dice la Biblia en Jeremías 29:11, no está ahí en el boletín. Perdón, pero es un versículo que dice que Dios tiene planes buenos, planes maravillosos para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios tiene planes buenos y maravillosos para tu familia. Dios tiene planes buenos y maravillosos para nuestra iglesia. Hoy, en el día del aniversario, justamente en la comida, quiero hablar con ustedes y mostrarles algunos de los planes maravillosos que Dios tiene para el futuro de nuestra iglesia. Vamos a ver el versículo, Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice de la siguiente manera: y ahora
que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Vamos a subrayar algunas cosas que dice este versículo. Vamos a subrayar donde dice, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Muchas veces nosotros vamos con Dios y le decimos, Señor, yo tengo grandes planes para mi vida. Concédeme que se logren esos planes para mi vida. Señor, yo sueño con esto. Me imagino un futuro de esta manera. Ok, lo que dice este versículo es que nosotros lo que le pedimos a Dios, ¿sí? Él puede lograr mucho más de lo que nosotros le pedimos. En otras palabras, sus planes son mucho más grandes, son mucho más ambiciosos, son mucho más maravillosos de cualquier plan que nosotros le podamos pedir a Dios. Los sueños que nosotros tenemos para nuestra vida no son nada en comparación con los sueños que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en fe? Nosotros le entregamos nuestros propios planes, le entregamos nuestros propios sueños y le decimos a Él, Señor, aquí están mis planes y mis sueños. Renuncio a ellos. Y ahora quiero los planes y los sueños que tú tienes para mí. Porque sé que son mucho mejores de lo que yo pudiera alguna vez imaginar. Se trata de creerle. Hace algunos años yo comencé a orar a Dios y a decirle, Señor, tú sabes lo que yo anhelo, pero renuncio a esos anhelos. Ahora yo te entrego mi vida, te entrego mi trabajo, te entrego mi pastorado, te entrego a mi matrimonio, te entrego a mis hijos, te entrego todo a ti y tú haz lo que tú quieras. ¿Sí? No les voy a decir que ha sido fácil, no, pero ha sido increíble. Ha sido maravilloso poder confiar en Él un poquito más cada día. Número 6 y último punto. La fe me da poder para resistir los malos tiempos. La fe me da poder para resistir los malos tiempos. La fe me da poder para resistir los malos tiempos. ¿A ustedes les han llegado malos tiempos? ¿Tiempos duros? ¿Tiempos difíciles? ¿Tiempos de problemas? A mí sí. Y gracias a Dios por esos tiempos. Porque como nosotros hemos aprendido, es en medio de los tiempos difíciles cuando nosotros realmente aprendemos a confiar en Dios. En los buenos tiempos, ¿saben qué es lo que generalmente nos pasa? Nos va tan bien, tan bien, tan bien, que nos apartamos de Dios. Por eso, gracias a Dios por los tiempos difíciles. Ahora, yo sé que algunos de ustedes en este momento estamos atravesando por tiempos muy difíciles. Y hay algo que te quiero decir. Dios no nos va a librar de los problemas. Dios no nos va a librar del dolor, pero nos va a ayudar a atravesar los problemas y a atravesar el dolor. En otras palabras, Dios no va a calmar la tormenta. Te va a calmar a ti en medio de la tormenta. Ustedes saben que una parte muy lamentable de la historia de la humanidad fue cuando los nazis construyeron los campos de concentración y llevaron a millones de personas a estos campos de concentración. Hay historias maravillosas de gente que sobrevivió a los campos de concentración. Y muchas de esas historias es de gente como Viktor Frankl, por ejemplo, que tuvo su fe puesta en Dios en todo momento. Ahora, eran situaciones para quebrar a cualquiera, pero Dios lo sostuvo. Dios lo sostuvo en todo momento. En medio de la presión, en medio de las dificultades, Dios nos da resiliencia para seguir adelante, para no renunciar. ¿Sabían ustedes que a lo largo de estos 18 años, muchas veces yo
he estado a punto de renunciar a ser pastor? Todos los lunes. No, no es cierto, no todos los lunes, pero casi todos. Pero muchas veces. Pero cada vez que le he dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no soy la persona adecuada para esto. Señor, yo soy incapaz. Señor, yo no tengo la habilidad. Señor, yo no tengo el conocimiento. Dios me ha dicho, sigue adelante. Síguele, sigue. Y he aprendido a confiar en Dios, venga lo que venga. ¿Y sabes qué es una de las cosas que más me gusta de ser pastor? Poder predicar la palabra de Dios. Porque cada conferencia que yo les comparto es una conferencia que primero me dio a mí, me pegó fuerte a mí y me transformó a mí. Por eso yo no me quiero perder ninguna conferencia, porque ahí hay un mensaje de transformación de Dios para mi vida. Segunda a los Corintios 4, 8 y 9, fíjate lo que dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Cómo le hacemos para obtener una resiliencia así como la que tuvo el apóstol Pablo? ¿Sabes cómo la obtenemos? Poniendo nuestra fe en Dios. Es la manera de lograr tener ese tipo de resiliencia. Por eso, estas próximas 6 semanas las vamos a dedicar a estirar nuestra fe, a crecer nuestra fe, de tal manera que todos nosotros aprendamos a confiar más en Dios. Fíjate lo que dice el versículo final, Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Subraya donde dice todo el que crea en Él. Este versículo, que es el más conocido en el mundo de toda la Biblia, dice qué es lo que tenemos que hacer para no perdernos, para no perder nuestra vida y para nosotros tener garantizada la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué dice que hay que hacer? ¿Qué religión hay que tener? No habla de religiones. ¿De qué habla? De creer en Jesús, de poner tu confianza en Jesús, de poner tu confianza en Dios. Todo es por fe. Todo lo bueno que recibimos de Dios es por fe. Ok, ¿qué vamos a hacer en las próximas semanas? Acompáñame ahí en tu boletín, en la parte final donde dice ponte en acción. Esto es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Número 1, ya todos estamos ahí, ponte en acción. Número 1, mira y dialoga acerca de los 6 estudios en tu grupo de conexión. Eso ya se los platiqué al inicio de la conferencia. Tenemos 6 estudios en video que no te puedes perder, que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. ¿Ok? Si tú no estás en un grupo de conexión, tenemos un grupo de hombres que se reúne el miércoles a las 8:30 aquí, es presencial. Hay un grupo de mujeres que se reúne por Zoom los lunes a las 8:30. Si tú eres mujer, y te quieres unir a este grupo, velo con Marce, levanta tu mano, Marce, para que te conozcan. Muy bien, también hay un grupo de matrimonios que se reúne también por Zoom los miércoles a las 5 de la mañana. No, ¿qué horas es? A las 8:45 de la noche. Si quieres información, puedes acercarte con Mirabai o con su esposo Eduardo, que está ahí en la parte de atrás. También hay un grupo para adolescentes que se reúne los sábados a la 1:30, ¿verdad? Y ya dije el de hombres, ¿verdad? Ok, ahora, si tú dices, no, pues no me acomoda ningún horario, no importa, tú abre tu grupo. Junta a un amigo, un familiar, ¿sí? Y que inviten a alguien más. La Biblia dice que donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Ese es un grupo pequeño, ¿verdad? Haznoslo saber para proporcionarte el material. El material va a estar en la librería con Marce, ya están los manuales, tienen un costo muy módico y ni siquiera lo tienen que pagar ahorita, lo pueden pagar después. ¿Ok? El chiste es que no te pierdas de este material. Número 2, lee los devocionales diarios en tu manual. En este manual vienen 40 devocionales. ¿Sí? Un devocional es pasar 5 minutos, leerlo y contestar unas preguntas.
y orar. ¿Sí? Ok, luego, número 3, escucha las 6 conferencias de esta serie. Ya vas de gane porque ya escuchaste una, la primera, que es hoy. Ya nada más nos faltan 5, pero no te pierdas ninguna de ellas. Número 4, memoriza el versículo bíblico semanal. Hoy hay un versículo bíblico, es el que está en la portada de tu boletín. Y número 5, establece 3 metas de fe para crecer, dar e ir. De eso les voy a estar hablando en las próximas semanas y de eso vas a estudiarlo en el manual y en el devocional. ¿Ok? Ahora, nada de esto te va a servir, nada de lo que vamos a aprender te va a servir si no tienes una relación con Dios. Por eso, lo primero que hay que hacer es comenzar una relación con Dios. ¿Cómo se hace eso? Le decimos a Jesús, le decimos a Dios: quiero que seas mi amo, quiero que me dirijas de ahora en adelante y quiero que me salves. Y de esa manera tú le entregas tu vida a Jesús. ¿Sí? Termino con este comentario. Cuando fue el tiempo de la carrera espacial entre la URSS y los Estados Unidos, estaban compitiendo por ver quién era el primer país que lograba poner un hombre en órbita. Ganó la URSS con Yuri Gagarin. Cuando Yuri Gagarin sale a órbita, ¿sí?, y regresa, lo primero que le dice a los medios de información es: subí como un águila al cielo, busqué y no encontré a Dios por ningún lado. Unos meses después, el astronauta norteamericano John Glenn logra orbitar la Tierra 3 veces y regresa a la Tierra. Y lo primero que le dice a los medios de información es: vi las estrellas, vi el sol, vi los planetas, vi a Dios en todos lados. Qué reportes tan contradictorios, ¿no? Ahora, ¿quién estaba diciendo la verdad? Los dos. Los dos estaban diciendo la verdad. Pero ¿por qué uno vio una cosa y otro vio otra? Por cómo vieron. ¿Sí? Uno vio con ojos de su fe en Dios y otro no tuvo esos ojos. Ahora, ¿cómo vas a ver a Dios en tu vida si no tienes una relación con Él? Necesitas tener una relación. A menos que tengas una relación con Jesús, no puedes ver a Dios, no puedes ver la vida desde el punto de vista de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera, vamos a orar para todos los que ya tenemos una relación con Jesús. Y te invito para que le digas a Dios, dile amén, dile sí, estoy de acuerdo. Señor, ayúdame a mirar la vida como tú la ves. Ayúdame a ver no con ojos de miedo, sino con ojos de fe en ti. De tal manera que eso cambie mi vida por completo. Que pueda ver a la gente y pueda ver la vida como tú la ves. Señor, que al ver la vida como tú la ves, mis problemas, mis dificultades, mis crisis se comiencen a ver cada día más pequeñas, porque puedo ver lo grande que tú eres. Que yo pueda tener la confianza en ti de que para ti nada es imposible, al grado que yo pueda empezar a experimentar milagros en mi vida. Que yo pueda ver cómo tú estás actuando a mi favor. Que cada una de las promesas que tú tienes para mi vida se hagan una realidad en mí. Que los planes grandes y maravillosos que tú tienes para mí, para mi familia, para mi iglesia, puedan ser hechos realidad. Y que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los malos tiempos, tú me puedas dar el poder, la resiliencia para no rendirme,
y seguir adelante, confiando cada paso en ti. Ayúdame estas 6 semanas a no perderme ningún estudio en mi grupo, a no perderme el devocional diario, a no perderme cada una de las 6 conferencias de esta serie. Dirígeme a memorizar un versículo cada semana y estira mi fe de tal manera que yo esté listo para establecer metas de fe, para crecer, para dar y para ir. Ahora, aquellos que no tienen una relación con Jesús, si estás listo para comenzarla ahora mismo, dile lo siguiente: Dios, sé que me he alejado de ti. Mi pecado me alejó de ti. ¿Podrías perdonar mis pecados? Te entrego mi vida para que tú me salves, para que me lleves de regreso a tus brazos y para que dirijas mi vida de ahora en adelante, para que yo pueda aprender a confiar en ti y ver la vida desde tu visión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.